Hola, hoy le voy a hablar sobre un proceso fundamental en la geología y en la formación del paisaje, de la meteorización y cómo ésta influye en la formación de suelo. Primero tenemos la meteorización física, también llamada meteorización mecánica. Este proceso consiste en la fragmentación de las rocas en pedazos más pequeños sin cambiar su composición química. Es decir, la roca sigue siendo el mismo tipo, pero se va rompiendo en partes. Esto deja expuestos estos fragmentos a la acción de otros procesos como la meteorización química. Existen 4 procesos físicos principales que provocan esta fragmentación. Tenemos la hielifracción, tenemos la descompresión, la expansión térmica y la actividad biológica. La hielifracción, también conocida como fragmentación por hielo, ocurre cuando el agua se infiltra en las grietas de las rocas. Cuando esta agua se congela, se expande aproximadamente 9%, lo que genera una gran presión que puede fracturar la roca. Este proceso es muy común en regiones montañosas donde las temperaturas suben y bajan constantemente, lo que genera ciclos de congelación y deshielo. Como resultado se forman fragmentos angulosos de rocas que se acumulan en zonas llamadas canchales. La descompresión ocurre cuando grandes masas de roca que estaban enterradas quedan expuestas por la erosión. Al perder la presión que tenían encima, estas rocas se expanden y se fracturan en capas llamadas lajas, muy similares a las capas de una cebolla. Este fenómeno también se puede observar en minas recién excavadas, donde incluso se pueden producir estallidos de roca. Por otro lado, tenemos la expansión térmica, que se da en lugares con grandes cambios de temperatura como lo pueden ser los desiertos. Durante el día la roca se calienta y se expande, y en la noche se enfría y se contrae. Este ciclo de dilatación y contracción genera tensiones que con el tiempo hacen que la roca se fracture. Finalmente tenemos la actividad biológica, que juega un rol importantísimo en la meteorización física o mecánica. Las raíces de los árboles pueden crecer dentro de las grietas de estas rocas buscando agua y nutrientes. A medida que crecen, ejercen presión y provocan una rotura del material. También hay animales excavadores que remueven el suelo y fragmentan las rocas, exponiéndolos aún más a otros procesos. Incluso los seres humanos contribuimos a esto, por ejemplo, al hacer explosiones para construir carreteras o en la misma minería. Ahora pasemos a la meteorización química, que a diferencia de la física, sí altera la composición de las rocas. Esto ocurre cuando los minerales reaccionan con los elementos del entorno, como el agua, el oxígeno o sustancias orgánicas. Las principales reacciones químicas son la disolución, la oxidación y la hidrólisis. La disolución sucede cuando el agua, especialmente que contiene ácidos, entra en contacto con ciertos minerales actuales o solubles, como los sales. Estos minerales se disuelven, se separan en iones y se eliminan del entorno rocoso. La oxidación afecta sobre todo a los minerales que contienen hierro. Cuando estos entran en contacto con el oxígeno, ya sea el aire o disuelto en el mismo agua, el hierro pierde electrones y se oxida. Como resultado se forman óxidos como la hematita o la limonita, que dan a la roca esos tonos como color rojizos o amarillentos tan característicos y además debilitan su estructura. La hidrólisis es una reacción entre el agua, a veces que contiene ácidos, y minerales como los feldespatos. Esto transforma los minerales en arcillas y libera iones como el potasio, el sodio o el calcio. Es un proceso muy importante porque genera materiales sueltos como el lejem o el grus, que son fundamentales en la formación de los suelos. Y justamente eso nos lleva al siguiente tema, la formación del suelo. El suelo se forma gracias a la meteorización física, química y a la actividad biológica. Se trata de una mezcla compleja entre minerales y materia orgánica, y en su formación intervienen bacterias, hongos, animales, gusanos e incluso las raíces de las plantas. En cuanto a su composición, el suelo tiene 4 componentes principales. Primero, la fracción inorgánica, que proviene de la meteorización de las rocas y está compuesta por partículas de distinto tamaño, desde grava hasta la arcilla. Segundo, tenemos la fracción orgánica, formada por residuos vegetales y animales, que se transforma en humus. El humus mejora la calidad del suelo aportando nutrientes y ayudando a retener el agua. Tercero, el agua del suelo, que transporta nutrientes esenciales y permite que ocurran reacciones químicas. Este puede ser en forma de soluciones verdaderas o coloidales. Y cuarto, el aire del suelo, que llena los poros no ocupados por el agua. Es fundamental porque lleva el oxígeno y el dióxido de carbono, elementos claves para las raíces y para los microorganismos.
En cuanto a las estructuras del suelo, se organizan en capas o también llamados horizontes que varían en composición y color desde arriba hacia abajo. Y tenemos 5. Tenemos el horizonte O, que es rico en materia orgánica, es oscuro y contiene restos vegetales en descomposición. Tenemos el horizonte A, mezcla de minerales y humus, es la capa fértil pero también la más afectada por el lavado de nutrientes, en un proceso llamado lixiviación. Tenemos el horizonte E, que es de color claro, tiene menos material orgánico y representa una zona ya muy lavada. Tenemos el horizonte B, o de acumulación, que es donde se depositan las arcillas y óxidos arrastrados desde más arriba. Y tenemos el horizonte C, que contiene fragmentos de rocas y es la transición hacia la roca madre. Finalmente, los suelos se pueden clasificar según su textura. Están los suelos arenosos, con partículas grandes, poca cohesión y poca retención de agua. Están los suelos limosos, con textura polvorienta y baja retención de humedad. Están los suelos arcillosos, muy compactos, con gran capacidad de retención. Y los suelos francos, que es una mezcla entre la arena, entre el limo y la arcilla, teniendo características equilibradas. Hola una vez más, amigos de Geoeducativa Chile. Hoy le traemos un nuevo experimento llamado la formación del suelo y la influencia de sus capas. Para este experimento vamos a necesitar algunos materiales muy simples. Primero, 2 botellas de plástico cortadas por la mitad. Vamos a usar la parte superior como si fuera un embudo. Recuerda que este experimento debe hacerse siempre con la supervisión de un adulto. También necesitaremos un jarrón con aproximadamente 600 mililitros de agua. En este caso le agregué colorante azul para que la filtración del agua sea más notoria y fácil de observar. Además, vamos a utilizar 6 tipos de tierras diferentes. Limo, que tiene una textura polvorienta y fina. Ahora tierra orgánica, de color oscuro y húmeda. Arena gruesa, con una textura más seca y granular. Franco, que es una mezcla equilibrada de varios tipos de tierra. Arcilla, de color más rojizo y con una textura muy compacta. Y grava, con una textura dura y gruesa. También vamos a ocupar una cuchara y motas de algodón. Primer paso. Cortamos las botellas por la mitad con mucho cuidado usando una tijera. Luego tomamos la parte superior de cada botella que usaremos como embudo y tapamos la boca con motas de algodón. Esto es muy importante, ya que el algodón evitará que la tierra se escape por el pico cuando agreguemos el agua. Segundo paso. Con el embudo ya preparado, vamos a proceder a agregar los diferentes tipos de tierra uno sobre otro. Primero grava. Luego arena gruesa. Después limo. Y por último, tierra orgánica. A medida que vamos formando las capas, podemos notar claramente los contrastes de colores y texturas entre un tipo de suelo y otro, lo que nos ayudará a observar mejor cómo se comporta el agua al filtrarse. En el segundo embudo vamos a colocar otro tipo de combinación. Primero vamos a poner arcilla. Luego vamos a poner limo. Y finalmente, tierra orgánica. Al igual que en el primer embudo, podemos observar y comparar las características de cada capa, su color, su textura y cómo se diferencia entre un embudo y otro. Esta comparación nos servirá para entender mejor los resultados cuando hagamos el experimento de infiltración del agua. Vamos con el tercer paso. Vamos a agregar aproximadamente 300 mililitros de agua a cada embudo. Lo importante es que ambos reciban la misma cantidad de agua para poder comparar los resultados de forma justa. Bueno, ahora simplemente nos queda esperar y observar cómo se comporta cada embudo según el tipo de tierra que contiene. A continuación lo dejo con un time-lapse en cámara rápida para que puedan ver el proceso completo de infiltración del agua en cada perfil de suelo.
Como pueden observar, en el embudo número 2, el agua se filtró más rápido. Aunque contiene arcilla, la combinación con limo y tierra orgánica permitió que el agua pasara con mayor facilidad, probablemente por una estructura menos compacta o por la presencia de poros en las capas. Paso número 4. Comparación. En el embudo número 1, el agua logró filtrarse atravesando todas las capas, pero no en su totalidad. Salió una menor cantidad de agua comparada con el embudo número 2. En cambio, en el embudo número 2, filtró casi todo el agua de forma más rápida y eficiente, atravesando todas sus capas en menos tiempo. Esto reflejó claramente en la mayor cantidad de agua recolectada. Algo curioso que notamos fue el color del agua cambió de azul a un tono verdoso. Esto indica que parte del colorante quedó retenido en las capas del suelo, como ocurre en la naturaleza. Los suelos actúan como filtros naturales, atrapando sedimentos y contaminantes minerales durante la filtración. Este proceso es clave en la formación de suelo y en la purificación del agua subterránea. Espero que le haya gustado el experimento. Nos vemos en un próximo video de G Educativa Chile. Adiós.